Hola a todos mis queridos oyentes, estoy muy feliz de empezar este nuevo proyecto. Desde hace tiempo voy diciendo lo mucho que quería hacer este podcast y por fin se ha vuelto realidad. Estoy muy emocionada y nerviosa a la vez. Es un proyecto muy grande que involucra mucha dedicación y tiempo, pero hoy estoy lista. ¿Dónde estés ahorita? Gracias por estar aquí y compartir conmigo en este espacio que estoy creando con mucho cariño para aprender, mejorar y crecer. Siento que la vida me ha enseñado mucho y ahora tengo la oportunidad de compartir mi historia con ustedes. En este primer episodio les voy a contar un poco sobre mí, quién soy y cuál es el propósito de este podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Reyes. Tengo 29 años y soy médica graduada en Perú. El año pasado decidí mudarme a Madrid para hacer una maestría en investigación en medicina translacional, la cual terminé en junio de este año. Para contarles un poco, la medicina translacional es una rama de la medicina basada en la evidencia científica que convierte los descubrimientos de laboratorio en aplicaciones clínicas. En pocas palabras, busca nuevos tratamientos o innovaciones en salud para tratar en un futuro a los pacientes. Sí, soy investigadora y médico. Durante 6 meses estuve practicando en 2 laboratorios acá en Madrid. Hice una tesis sobre cómo responde un fármaco frente a la hipertensión pulmonar, que es una enfermedad que compromete tanto los pulmones como el corazón. Y el grave problema de esta enfermedad es que tiene una tasa de mortalidad muy elevada y hasta ahora no existe una cura definitiva. La investigación me ha abierto un mundo de preguntas, me ha impulsado a querer ver más allá de la teoría y la práctica que un médico pueda tener. Posiblemente la mayoría crea que solo voy a hablarles desde el punto de vista médico, pero no. He sido tantas veces paciente, y no exagero cuando digo tantas veces, que empatizo mucho con el miedo y la incertidumbre que podemos sentir cuando tenemos un problema relacionado a nuestra salud. Uno de los motivos por los que me animé a hacer este podcast es porque es muy común terminar una consulta con un médico y darte cuenta que solo te quedaste con el 30% de la conversación. ¿No les ha pasado? Ahí le doy mucho crédito a los médicos que se toman su tiempo para explicarle bien a sus pacientes lo que tienen. A veces hay médicos que prefieren sonar con tanta experiencia, utilizando términos muy complejos, que se olvidan por completo que están hablando con un mortal, una persona que no ha estudiado medicina, y si utilizas términos sacados del libro, claramente no te van a entender. Me pasa mucho que si estoy en una reunión con mis amigos, en un café, siempre sale el tema de salud de alguna manera. Y a mí me encanta enseñar medicina. Por eso es que estoy creando este podcast. Porque cuando una persona me pregunta algo relacionado con el cuerpo humano, mi cerebro se prende, me pongo en modo profesora y realmente disfruto enseñar sobre salud. Además, soy fiel creyente que la salud es algo que todos deberíamos de aprender, porque hay que tener un conocimiento de cómo funciona el cuerpo y cómo hay que cuidarlo para que dure todo lo que tenga que durar. Y creo que todos entendimos este mensaje a la mala después de la pandemia. Uy, la pandemia. Marcó mi vida un antes y un después, y es algo que tengo que contarles realmente porque marcó 100% mi vida profesional. Estuve en primera línea por 2 años, en Perú. Trabajé tanto en hospitalización, emergencia, teleconsultas, COVID y mucho COVID. Y ahí realmente me di cuenta de la vocación que tengo con esta profesión. Primero, porque éramos médicos contados con una mano de guardia y al inicio nadie sabía absolutamente nada de nada. El primer mes en Perú, entre marzo y abril del 2020, Dios mío, tratábamos a los pacientes como si fuera una neumonía convencional y los pacientes no respondían. La desesperación de no querer ver morir a la gente hacía que todos los días entrara a leer entrevistas, noticias en el extranjero o alguna novedad siquiera del coronavirus. En mis horas de descanso buscaba las primeras publicaciones científicas que te daban alguna idea de cómo manejar la enfermedad, porque en el tercer mundo, uy, todo estaba desactualizado, empezando por la ivermectina y terminando por el dióxido de cloro. ¡Ayuda! Yo no entiendo cómo habían médicos creyentes que te podían decir, sí, toma lejía, perfórate el estómago, pero COVID no vas a tener. Por cosas como esas, realmente yo solamente confiaba en Estados Unidos. Fue una época en donde personal y profesionalmente crecí muchísimo. Los primeros meses trabajando me succionaron toda la energía del cuerpo, a un nivel que jamás en mi vida había vivido antes. Porque tener que manejar con el estrés crónico por miedo a contagiarme, porque al inicio solamente veías que las personas se contagiaban y se morían, se contagiaban y se morían, y en tu mente pasaba, ¿eso me podría pasar a mí?
sumado a que las guardias ya no duraban 24 o 48 horas. Bueno fuera, si no estabas una semana completa durmiendo en la clínica. Y más allá de todo eso, creo que lo más difícil fue lidiar con el hecho de que podía ser una persona de 30 años tu paciente y en 3 horas esa persona ya no estaba con nosotros. Y sé que ahorita ya nadie quiere saber nada del COVID. Yo tampoco, créanme. Pero fue una época que marcó mi carrera profesional porque me impulsó a ver más allá de lo que aprendí en la universidad. Y sobre todo, gracias al COVID creé mi página de Doctor Pride. Y ahí sí le doy créditos a mis amigos y a mi enamorada Melissa, porque como comprenderán, estaba drenada del trabajo. En mi mente no había espacio para las redes sociales, pero existía tanta desinformación del COVID, las vacunas, los noticieros, que daban unos titulares que solo generaban más pánico, que salió naturalmente dedicarle mi tiempo a las redes sociales. Creé un espacio para expresarme y enseñar de una manera fácil cómo cuidar la salud. Y la vida da muchas vueltas, sobre todo si le pones esfuerzo a lo que realmente te apasiona, porque al final terminé dando capacitaciones en el propio Ministerio de Salud del Perú. Ahora lo que hago en mis redes sociales es promover mucho la salud mediante la prevención. Todos los médicos van a decir que cuides tu salud, pero muy pocos te van a impulsar todos los días a que lo hagas. Y yo quiero ser esa persona para ti. Siendo mucho más sincera y contándoles un poco más de mí, desde muy pequeña aprendí que cada persona es responsable de lo que le sucede en un futuro, porque va a depender de cómo decidas tomar el control de tu vida y no vivir en modo piloto automático. Y sé que el universo me puso a dos personas en mi camino para darme un propósito y convertirme en la persona que soy ahora. La primera persona fue mi papá. Él sufría de alcoholismo desde que tengo uso de razón y existieron muchos factores en su contra que al no tener las herramientas necesarias a tiempo, su enfermedad lo consumió y se suicidó cuando yo tenía 16 años. A pesar de ser una historia muy triste, gracias a él practico y creo mucho en la resiliencia. Lo que más rescato después de tantos años de terapia y de mucha reflexión es lo delicada que puede ser la mente de una persona. Por más apoyo incondicional que le puedas dar a alguien, si una persona no aprende o no le enseñan a fortalecer su mente, si no trabaja en sus emociones, si deja que el estrés sea una constante en su vida, esa persona está perdida. Mi papá iba al psiquiatra porque tenía trastorno de bipolaridad, y en esa época se escuchaba muy poco o casi nada sobre lo importante que era tener una terapia. Al contrario, era un tabú hablarlo hasta en tu propia familia, y a eso iba con que existieron muchos factores en su contra, porque antes la salud mental no tenía tanta promoción como ahora. ¿Se imaginan el peso de una persona de saber que está enfermo, no entender por qué se siente así y además que le dé vergüenza contarlo? Cuando es al contrario, porque mientras peor te sientas, más deberías de decirlo en voz alta, para que alguien te explique y te ayude a controlar todo lo que sientes. Y si aún eres de las personas que tiene algo en contra de las pastillas psiquiátricas o de llevar una terapia, yo te pregunto, si tienes que tomar una pastilla para el corazón y hacer una dieta especial, ¿por qué no puedes tomar una pastilla para nivelar la serotonina y llevar una terapia? Una persona no es menos por ir al psicólogo o al psiquiatra. Al contrario, las personas que aceptan que necesitan ayuda y la buscan son las personas más fuertes. Así como hay médicos que tratan el cuerpo, hay médicos que deben tratar la mente, porque la mente es muy delicada y es lo que al final termina enfermando al cuerpo. La segunda persona que me guió a encontrar mi propósito fue Gonzalo, mi padrastro. Cuando falleció mi papá, yo estaba en quinto de secundaria y unos meses después decidí que quería ser médico. Y gracias a Gonzalo pude estudiar en la universidad. ¿Y cómo es la vida que te pone personas en el camino y a la vez te ponen a ti en el camino de alguien? Él era diabético, pero no se cuidaba. Le encantaba el azúcar y no hacía ejercicio. Después de un tiempo le dio cáncer y estuvo en tratamiento por casi un año con quimioterapia hasta que se curó. Si tienen algún familiar o ustedes han pasado por el tratamiento contra el cáncer, saben que es un camino difícil. Y si el tratamiento es efectivo, lo que mató a las células cancerígenas también puede matar a las buenas células. A raíz de la quimio, Gonzalo comenzó a tener problemas en el corazón, desarrolló ataques de ansiedad y su cuerpo perdió mucha fuerza. Estuvo unos meses en fase de remisión, pero el año siguiente recayó nuevamente y después de esos años, mi Goncho no volvió a ser el mismo. Lo que sucede mucho con el cáncer es que las personas pierden esperanza, se les bajan las defensas y algunos se rinden o pierden fuerza para encontrar herramientas que los ayuden a salir adelante. Un día Goncho se animó a irse de viaje con mi mamá, a Trujillo. Yo estaba justo a punto de terminar mi internado. Mejor dicho, yo acababa de terminar mi internado.
mi último año de medicina, y creo que no pasó ni una semana que tuvieron que regresar porque Gonzalo comenzó a presentar fiebre. Lo internaron por una neumonía. Esto fue enero 2019, casi un año antes de la pandemia. Desde ese día, Gonzalo estuvo internado en la UCI, nunca le dio COVID y después de estar 3 años internado, falleció en la clínica. ¿Recuerdan lo que les dije sobre el cáncer? El cuerpo pierde mucha fuerza y hay personas que no recuperan esa fuerza. A veces el daño es tan grande que la salud no se puede revertir, pero lo que sí puedes hacer es tratar de llevar el camino de una manera más ligera y saludable. Ahora, ¿por qué he querido contarles estas dos historias? Porque gracias a ellos soy la persona que soy. Encontré un propósito y es ayudar a prevenir. Normalmente necesitas ir a un médico para buscar una respuesta. Conmigo quiero que la respuesta esté aquí. Porque muchas personas no saben tener un estilo de vida, tienen miedo de pedir ayuda o no saben que necesitan ayuda. Y para eso quiero estar yo aquí. En un punto de mi vida me pregunté muchas veces cuál era la razón de haber pasado por todo lo que he pasado, y este podcast es una de las razones. Quiero compartir conocimientos, pero con un trasfondo. Quiero contarles cómo superé etapas que en algún punto pensé que no iba a poder superarlas. Y quiero contarles cómo crear rutinas, comenzar a ser constante y mejorar tu vida. Creo que más de una persona en este momento puede sentirse identificado si es que tienen un enfermo en casa o la persona que está enferma eres tú. El tener una condición que afecta a tu salud te cambia completamente la perspectiva de las cosas. Primero, porque aprendes a valorar y a darte cuenta de que posiblemente no te cuidaste. Y segundo, porque tienes que adaptar tu vida a circunstancias para poder mantenerte lo más saludable posible. Y cambiar tu vida o dejar de hacer cosas que te gustan no es fácil. La adaptación es uno de los desafíos más grandes. Empezar una rutina, ser perseverante, enseñarle a tu cuerpo que puedes alimentarte de una mejor forma, son decisiones que cada uno debe tomar, pero si no estás acostumbrado a hacerlo, no es fácil. Con este podcast quiero que todas las personas de mi alrededor se contagien de tener buenos hábitos. Quiero responder dudas, compartir anécdotas que en algún momento te podrían ayudar a tomar mejores decisiones. Tengo infinitas historias que contar y muchos conocimientos básicos para compartir. Y sobre todo, quiero explicarte con palabras sencillas lo que posiblemente no entendiste en un consultorio presencialmente. Para terminar, quiero dejarte una tarea esta semana. Escoge un día de la semana, no importa si es de día o de noche, y tómate solo 90 segundos para inspirar y expirar profundamente. Puedes hacerlo con música, en silencio, pero durante esos 90 segundos no hagas nada más que respirar. En el próximo episodio hablaremos de ello. Quiero agradecerte por escuchar, conectar y darte ese espacio para poder crecer junto conmigo. Te invito a que compartas este podcast y no tengas duda de escribirme a través de mis redes sociales. Sígueme en Instagram, TikTok, Spotify como @drpride.pe porque como sabrán, de ahora en adelante esta es una consulta abierta y quiero que discutamos todas las dudas. Que tengan una excelente semana. Les quiere Dr. Pride.